El día de ayer, jueves 11 de julio de 2024, se estuvo jugando el Kickathon, que básicamente fue un evento organizado por el super gran maestro Hikaru Nakamura, que consistía en una serie de torneos arena que se iban a jugar por la plataforma chess.com, pero donde para poder acceder a los premios había que estar en directo o streameando por la plataforma Kick, donde por cierto ya me creé una cuenta y voy a comenzar a hacer algunos directos muy interesantes y me pueden apoyar obviamente solo con irme a seguir. Les dejo el enlace en la descripción de este video. El tema es que, bueno, se jugaron 3 torneos. El primero fue a ritmo Blitz, 3 minutos sin incremento. El segundo fue en la modalidad Fischer Random, también a 3 minutos sin incremento. Y finalmente un torneo a ritmo Bala, 1 minuto, todos arena. Pero bueno, el primer torneo, el torneo a ritmo Blitz, finalmente se decidió en la partida que verán a continuación, donde se enfrentaron los grandes maestros José Martínez Alcántara, el genio peruano, y el polémico gran maestro estadounidense Hans Niemann. Dos jugadores pues extremadamente fuertes, y les comento que aunque estuvo también Nakamura participando, todo se decidió fue entre estos dos jugadores. Así que obviamente los invito a que se queden hasta el final para que disfruten de esta emocionante partida. No sin antes recordándoles que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video si les gusta, suscribiéndose al canal y por supuesto activando la campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Con las piezas blancas, en esta partida el gran maestro José Martínez Alcántara iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el gran maestro Hans Niemann respondía con C6, una defensa Caro-Kann. D4 por parte de Martínez, D5 de Niemann, E5 variante del avance y alfil F5, una de las jugadas más teóricas, ¿no? Últimamente se ha vuelto muy popular C5, ¿no? Es la que más se emplea. Pero el alfil F5 es lo más natural para dejar el alfil por fuera de la cadena de peones tras jugar E6. Y de inmediato, Martínez plantea la celada típica en esta posición, H4. Se amenaza G4. Obviamente, Niemann la conoce muy bien y jugó H5. ¿Cuál es la celada, no? Por si acaso algunos no la conocen. Bueno, si las negras se apresuran a jugar E6, sencillamente para buscar C5, pues entonces viene G4 y las negras pierden pieza. El alfil no se salva. Tras alfil D3 viene F3, alfil G6, H5 y el alfil se ha quedado atrapado. Por eso las negras juegan H5 para evitar la trampa de las blancas, alfil D3 por parte de Martínez, alfil por D3 de Niemann, dama por y E6. Técnicamente las negras han logrado algo importante, ¿no? Van a jugar una especie de francesa, pero sin tener el alfil encerrado de casillas blancas. Caballo F3 por parte de José Martínez, dama 5 de Hans Niemann, caballo BD2, caballo E7, enroque y caballo F5. Hasta aquí todo completamente teórico. Y ahora Martínez decide jugar torre D1, una jugada un poco rara, ¿no? Posiblemente la idea es liberar la dama y que el peón quede defendido más adelante. Sin embargo, aquí es más común caballo B3 atacando la dama y tras dama 6, entonces dama D1. Y bueno, esta posición es muy teórica. Pero tras la jugada torre de 1, alfil E7 por parte de Niemann y ahora sí Martínez juega caballo B3. Ojo que ya no es lo mismo porque hay un toque sobre el punto H4. Lo mejor quizá era jugar G3 y en caso de dama 6, entonces dama C3. Tras caballo B3, Niemann jugó dama A6 planteando el cambio de damas, G3 de Martínez defendiendo su peón, dama por D3, torre por D3 y B6. Pero las negras salieron muy bien de la apertura, fíjense que no tienen ningún problema y el plan está trazado, ¿no? Van a jugar C5. C3 por parte de Martínez que rápidamente busca defender su peón de D4, C5 de Hans Niemann que amenaza C4, los terribles calzoncillos. Torre D1, Martínez tiene que retirarse, caballo C6, alfil G5 y F6. Una posición muy cómoda para las negras, ¿no? Fíjense que ni siquiera es necesario enrocar porque primero no hay damas y segundo, la posición no está tan abierta como para que las blancas puedan crear alguna amenaza. Alfil F4 por parte de Martínez retirándose de la amenaza del peón. A5 de Niemann que ahora plantea ataque por el flanco de dama. A4 de Martínez deteniéndolo. Y torre C8. Posiblemente aquí era algo mejor torre G8 para buscar G5 y empezar a presionar al rey que está en ese sector. Tras peón por, pues viene G por F y entonces se abre la columna y empiezan a ver ciertos temitas aquí con la clavada. Pero en vez de eso, tras torre C8, que tampoco es una mala jugada, ni mucho menos, torre AC1 por parte de José Martínez, rey F7 de Hans Niemann,
E por F6, G por F6, torre C2 y C por D4. Bueno, Niemann decide abrir un poco la posición porque sabe que tiene cierto dominio sobre la columna. C por D4 por parte del peruano y caballo B4 del estadounidense. Como les dije, aquí se gana un tiempo y las negras se van a quedar con la columna abierta. De hecho, aquí Martínez se equivoca y juega torre E2, cediendo por completo el control de la columna. Lo mejor era jugar torre por C8. Tras torre por y torre C1, bueno, viene torre por, caballo por, y aunque las blancas están en un final un poquito inferior debido al espacio de las negras, tampoco debería ser nada grave, ¿no? Posiblemente el final se puede defender sencillamente trayendo el rey hacia el centro. En cambio, tras la jugada torre E2, pues Martínez juega Niemann juega torre C6. La idea, doblar las torres y quedarse con el control. Alfil D2 por parte de José Martínez, torre HC8 de Hans Niemann, que ahora sí es el dueño de la columna, caballo A1 y caballo C2. Técnicamente era mejor aquí torre C4 para poner presión de inmediato sobre el peón central. En caso de B3 para ahuyentar la torre, viene torre 4 C6, pero se ha debilitado la casilla C3. En cambio, tras la jugada caballo C2, caballo B3 por parte de Martínez, torre C4 de Niemann que ataca a los peones y alfil C3. Parece que las blancas están llegando a una posición muy sólida, sin embargo, pues se están quedando un poco inferior. Aquí la idea es que se está amenazando el caballo, por eso no se puede capturar en A4. Niemann se retira con caballo B4, caballo B2 por parte de Martínez atacando la torre y torre 4 C6. En esta posición, pues las blancas están haciendo lo que pueden, ¿no? Se están defendiendo allí con las jugadas quizá más precisas, pero Martínez decide jugar caballo B1, que ya nuevamente es una imprecisión. Era mejor torre A1 tratando de aguantar. Aquí posiblemente las negras ya van a tener que sacrificar material porque es que la posición está muy bloqueada. Posiblemente un torre por alfil, peón por, torre por y torre B1. No está claro. Las negras obviamente tienen compensación por la calidad, pero recuerden que es una partida a ritmo blitz. En cambio, tras la jugada caballo B1, pues Niemann jugó caballo A2 amenazando el alfil, rey G2 por parte de José Martínez y torre C4. Las negras siguen ganando tiempo. Ahora nuevamente se amenaza el peón. Torre de E1 por parte de Martínez que contraataca amenazando el peón de E6, pero torre 8 C6. Niemann defiende el peón y ataca el de A4. Y ahora Martínez decide jugar caballo G1. Ya la posición blanca es bastante complicada, ¿no? No se ve claro cuáles deben ser las mejores jugadas. De hecho, aquí lo más correcto era torre D2 simplemente para defender al peón de D4. En caso de alfil F8 viene torre D3 quedándose allí a la expectativa, ¿no? Esperando que quizá las negras capturen el peón de A4 para jugar B3, ¿no? Y una posición donde igual Niemann debería estar mejor. Pero tras caballo G1, simplemente Martínez se cuelga un peón. Caballo por D4 por parte de Hans Niemann, que ahora ya gana material. Alfil por D4 de Martínez, torre por D4 del estadounidense y caballo H3. Esta era la idea del peruano, jugar caballo F4 y buscar al peón quizá aislado de H5. E5 por parte de Hans Niemann. Y ahora Martínez comete el último error en esta partida, caballo F4. Las blancas siguen con la idea de atacar el peón de H5. Parece que lo pueden hacer porque el peón de E está clavado, no se puede capturar el caballo o caería el alfil de 7 con cierto contrajuego para las blancas. Sin embargo, caballo F4 es un error, lo correcto era caballo D2, aunque es una jugada más defensiva. Tras torre por A4 viene caballo G5, peón por y torre por E5. Digamos que es la única jugada que busca más o menos contrajuego. Tras alfil F6 vendría torre por D5, es pieza de menos para las blancas, pero se amenaza un caballo E4 importante atacando el peón, quizá peón por peón también se amenaza. En cambio, tras caballo F4, Niemann juega caballo C1. Buena jugada, gana un tiempo atacando la torre del rival. Torre E3, Martínez tiene que mantener la torre en esta columna o caería el caballo. Y ahora alfil B4. Esta jugada liquida la partida porque sencillamente se amenaza la torre y el caballo. Y ahora sí, uno de los dos va a caer. Caballo C3 por parte de José Martínez, pero tras E por F4 decide abandonar porque se ha quedado con pieza de menos y en este caso no hay compensación. Fíjense que tras la captura también se amenaza la torre en E3, por lo que no puede ser capturado el caballo de C1.
Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Con este resultado, la tabla de posiciones de ese torneo a ritmo Blitz quedó de la siguiente manera. Allí pueden ver Hans Niemann en el primer lugar con 51 puntos, ojo, empatado con José Martínez, ¿no? También 51 puntos. En el tercer lugar, un maestro FIDE que la verdad no conozco. Y en el cuarto, el mismísimo Hikaru Nakamura con 47 puntos. Hubo jugadores muy fuertes, ¿no? Por allí estuvo Alexander Bornik. Allí ven que en el sexto puesto quedó el maestro internacional peruano Terry, Renato Terry. Y bueno, un torneo súper interesante, pero el torneo de Ritmo Blitz lo ganó Hans, ¿no? Curioso, ¿no? Recuerden que Hans y Nakamura no tienen una muy buena relación, pero Hans Niemann fue el que ganó este torneo, así que igual obtiene su premio. Pero bueno, ¿qué les pareció la partida? Si les gustó, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas interesantes partidas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.